Queridos hermanos de la comunidad del Centro Loyola, de la Iglesia San Ignacio, de la comunidad hispana. Hoy quiero compartir con ustedes un poco de la historia del cristianismo en Japón. Yo soy el padre Renzo de Luca, provincial de los jesuitas aquí en Japón. Yo nací en Argentina, pero hace unos 30 y pico de años que estoy aquí en Japón. Eh, Vamos entonces a recordar un poco cómo ha sido la historia de la iglesia aquí en Japón. La iglesia en Japón empieza con la llegada de San Francisco Javier y sus dos compañeros aquí a Japón. Eh, este documento que estamos viendo ahora en la pantalla es la declaración del Papa de aquel momento, en 1540, que le dio a San Francisco Javier y a los que vinieran, digamos, a esta zona del planeta, le dio como potestad, digamos, como no había obispos ni gente que estuviera a cargo de la misión aquí, ellos tenían la capacidad de empezar nuevas misiones, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Tenía un poco como un poder especial dado por el Papa. Esta pintura que es acá en Japón es muy conocida, es casi la pintura que todo el mundo conoce de Javier aquí en Japón. Fue pintada por un japonés, cristiano por supuesto. Se supone que en el 1620 por ahí. O sea que Javier ya era una persona conocida aquí en la cristiandad de Japón porque claro, fue el pionero, el que empezó la misión, digamos, ¿no? Vemos una carta de San Francisco Javier, perdón, de San Francisco Javier que se conserva en el Museo de los 26 Mártires en Nagasaki. Tengo que tener en cuenta que cuando Javier vino a Japón, por ejemplo, este mapa de Ortelius de 1570, o sea, unos 20 años después que Javier llegó a Japón, todavía en el mundo, en lo que se conocía de Europa en el mundo, Japón era una pequeña isla allí, casi como cayéndose del mapa, ¿no? Este mismo Ortelius es un mapa de toda Asia y también vemos que lo que dice Japón ahí al medio es apenas una parte de Honshu, de lo que es Japón, digamos, ¿no? La parte de Okinawa se conoce bien, la parte de Kyushu un poco y después ya está todo lo que Miyako, lo que sería la capital de aquel momento, entonces Kioto, era una pequeña islita, toda la parte de Honshu está, digamos, copiada, no está aquí presente en el mapa, ¿no? O sea que eso era lo que se conocía en Europa, de Japón, de toda Asia, digamos. Ya en el 1595, o sea, ¿no?, 50 años después de la llegada de Javier a Japón, ya hay un concepto de Japón mucho más cercano al nuestro. Tal detalle que Corea aparece como una isla, no como una península. Claro, en aquella época cuando había pintura aérea, había mapa aéreo, digamos, entonces había que escribir lo que se sabía, digamos, ¿no? El Papa Gregorio XIII le encarga a los jesuitas misioneros de aquella época, ya esto después de la época de Javier, pero le encarga que empiecen a crear centros educativos, colegios, parroquias, etcétera, digamos, ¿no? Es una pintura imaginaria de este encargo del Papa Gregorio XIII. Dentro de lo que hizo el Papa con todas sus obras, en el grabado este de 1600, ya después que el Papa murió, digamos, se recuerdan las obras que él hizo. Y dentro de esta pintura, de todo lo que él hizo en el mundo, digamos, se rescata estos 5 cortes, digamos, donde se habla de la venida de los que recibió a los embajadores, los niños que vinieron desde Japón, fueron a Roma en el 1585,
y después las distintas instituciones educativas, ¿no? El colegio de Arima, de Funai, de Uzuki, de Asuchi, digamos, ¿no? Ya veremos un poco más de esto después. Cuando se habla de seminario, lo que sería ahora el seminario menor, digamos, hay que tener en cuenta que iba cambiando por la persecución, digamos. En el 1580 empiezan dos seminarios, uno en Arima y otro en Asuchi, o sea, uno en la parte de Kyushu y otro en la parte de Kioto, que después se va moviendo, digamos, de acuerdo a las persecuciones. En el 1587 se unifica y después unificado como está, aún así va cambiando hasta que en 1614, cuando se expulsan todos los cristianos, pasa a Macao, se disuelve, no hay seminario hasta ya la época de Meiji, cuando vienen los misioneros franceses de Japón. Para tener una idea, estos eran los profesores del seminario en 1592, ya como vemos, era una muy buena cantidad, el número 145, o sea que había por lo menos esta cantidad de gente estudiando y también enseñando, etcétera, digamos, ¿no? Aquí como podemos ver la cantidad de jesuitas que hubo en Japón, digamos, unos 140, llegando a los casi 150 en el 1590, de 1590 al 1614-15, que es cuando se da la expulsión general, digamos, ¿no? O sea que para lo que era en aquella época la misión de Japón, era un número muy grande de jesuitas que teníamos trabajando aquí. También las nacionalidades, se puede ver ahí la línea roja, que el número de nativos, por así decirlo, de japoneses que se hicieron jesuitas, digamos, hermanos y sacerdotes, creció mucho, digamos, ¿no? O sea que la iglesia en poco tiempo pasó de ser de una iglesia de misión extranjera a una iglesia nativa, una iglesia japonesa, digamos, ¿no? Para darse una idea, como aparece aquí, digamos, el número de cristianos, en el 1614, cuando se da la expulsión general, había casi ya eh, casi medio millón de cristianos, o sea, más o menos los que tenemos ahora. O sea que eso da un poco la pauta de cuánto creció el cristianismo y cuán rápido creció. Por eso es que los dirigentes de aquella época, los daimios, shogun, etcétera, tenían miedo de esta nueva fuerza cristiana, tenían miedo de que Japón fuera invadido, por así decirlo, conquistado por el cristianismo. En cuanto al estudio, por ejemplo, también tenemos esta copia en japonés de lo que sería el libro de texto de hoy, digamos, ¿no? También pues, llegó a ser parte de la cultura, como vemos en este abanico aparece la iglesia que los jesuitas tenían en Kioto, que era un edificio así, estilo japonés, digamos, ¿no? También vemos que en los byobus, digamos, en los dibujos de aquella época, también aparecen la figura de los sacerdotes misioneros, los hermanos, etcétera, digamos, ¿no? Como parte de la eh, vida de la cultura de Japón de aquella época. También, por ejemplo, aquí tenemos otro detalle que están vendiendo rosarios, digamos, ¿no? También celebrando misa. Este biobu no se sabe de qué época es, pero se supone también que es del 1600, 1620, una cosa así, digamos, ¿no? Porque ya después de 1614 no había sacerdotes que celebraran, por lo menos en público, la misa. Dentro de la relación entre Japón y Europa, sobre todo Japón y el Vaticano, tenemos la Embajada de los Cuatro Jóvenes, de los cuales Nakaura Julián es beato, que fue beatificado en el 2008. Estos cuatro jóvenes con el padre Mezquita van hasta Roma, ven al Papa y después vuelven, digamos, ¿no? Una misión que dura casi 10 años en total, pero fue un encuentro, digamos, dar a conocer el Japón y dar a conocerle a los japoneses lo que era Europa, lo que era el Vaticano. Estaban las cartas que ellos dejaron en Imola, en Italia, eh, una carta de saludo, digamos, con la firma de los cuatro jóvenes. Había daimios cristianos también, un daimio es un guerrero, un gobernador también, o sea, es político y militar a la vez, pero había muchos daimios cristianos, y en el caso de Takayama
que ahora que fue beatificado, digamos, hace unos 5 años, es un estilo, digamos, de, digamos, dirigir al pueblo y a la vez dirigirlo cristianamente, ¿no? Esta es una de las cartas que escribió Takayama con Hoso Gracia, otra de las, también una mujer noble, que también fue perseguida por ser cristiana en su época, digamos. Ella siempre protegió al cristianismo, a los cristianos. En aquella época también se tradujeron al japonés muchas obras piadosas, digamos. Aquí tenemos una parte, por ejemplo, de lo que dice de la oración, digamos, ¿no? Y tenemos también que los cristianos le escriben a Roma, a los generales de la compañía, etcétera, pidiendo indulgencia, ese tipo de cosas. O sea que había un contacto con Roma, con Europa, fluido, digamos, ¿no? O sea, la iglesia ya era parte de la vida misma de Japón y Japón estaba, digamos, dentro de lo que sería la iglesia universal, digamos, que se conocía en Europa. Y contra esto viene la expulsión del cristianismo, la persecución. Toyotomi Hideyoshi, que era uno de los que unificó Japón en aquella época, prohíbe el cristianismo en el 1587, pero hasta el 1590, digamos, por un tiempo vieron, digamos, querían ver los gobernantes qué era lo que pasaba, digamos. Cuando vieron que el cristianismo seguía creciendo, entonces se decidieron a la persecución, digamos. Este es el camino de los 26 mártires. Los 26 mártires son el primer grupo oficialmente muerto, digamos, martirizado por ser cristiano. Caminan todo el tiempo desde Kioto, que era la capital, que es el lugar donde los arrestan, digamos, hasta Nagasaki, porque Nagasaki era una ciudad cristiana, digamos. O sea, la idea era para que vieran cómo los mataban y que la gente se, digamos, dejara del cristianismo, digamos, ¿no? Un poco era escarmiento público, digamos. Tengo una pintura que hay en México, en Cuernavaca, que representa también el martirio. Como ustedes sabrán, dentro de los 26 mártires hubo uno mexicano, Felipe de Jesús. Detalle del martirio. En aquella época, en el 1590, Nagasaki era una ciudad mucho más chica de lo que era ahora, pero como ven acá todos los cuadros rojos, los círculos rojos son iglesias o instituciones religiosas, o sea que era casi toda la ciudad era cristiana. Este es el lugar del martirio. En este momento está la iglesia y el museo con el monumento, es todo un santuario nacional. Es el lugar donde murieron ellos y también el lugar de peregrinación de todo el país y también de mucha gente extranjera también. Del interior de la iglesia, del santuario. Y dentro del santuario tenemos estas reliquias de Juan Goto, Pablo Miki y Diego Quisay. De los 26 había 3 jesuitas. Estas son las reliquias de los 3 jesuitas. Claro, la iglesia está a cargo de los jesuitas. Entonces, evidentemente, era más fácil para los jesuitas tener reliquias de los correligionarios. Certificado que dice que el padre Morejón recibió esa reliquia y él certifica que son auténticas. También esta reliquia con sangre de los mártires que se conservó por mucho tiempo en el extranjero y ahora está también en el Museo de los Mártires. Tomás Kosaki, de los 26 había uno de 14 años. Tomás le escribe una carta de despedida a su madre, esta es una estatua, en Mihara, que es uno de los lugares donde ellos pasaron antes de llegar a Nagasaki. Este contenido de la carta se ve cómo él se hace cargo, digamos, de sus hermanos Mancio y Felipe, que no vengan a mano de gentiles, dice, o sea, que recomiendan la fe, ¿no? O sea que un muchacho de 14 años ya estaba no solo preparado para recibir la muerte, sino también se acordaba de sus hermanos, de su madre, etcétera, digamos, ¿no? Una caridad cristiana, digamos, muy, muy rica y a la vez un corazón muy grande, ¿no? Los artículos de los documentos del martirio quedaron escritos y se mandaron. Muchos de esos están en el archivo romano, este es uno de ellos.
donde, por ejemplo, el padre Luis Floyd, que fue testigo ocular del martirio, pone cómo eran las cruces, digamos, ¿no? Que había dos transversales y que estaban sentados o colgados en la cruz, digamos, pero no clavados como sería el caso de la cruz de Jesucristo.